Shalom y bienvenidos. El otro día comencé un curso para futuros morim y morot, maestros de cuestiones judías, de hebreo también, gente que está formando, gente joven, y es una gran alegría que haya gente joven tratando de formarse, de aprender, de intensificar sus conocimientos de judaísmo para poder luego transmitirlo de manera ordenada, organizada hacia las nuevas generaciones. Y les hice una pregunta que les sorprendió porque estamos tan acostumbrados a las ideas que tenemos como obvias que cuesta hacerse preguntas que también resultan obvias, porque no habría que dejar de preguntar absolutamente de todo. No de todo vamos a tener respuestas. De hecho, somos bastante limitados, hasta la gente más genial es limitada. Hasta los profetas más importantes que hubo en la antigüedad, hace mucho que no los hay, también eran limitados en sus alcances de conocimiento. La pregunta era muy simple. Como la temática era Tanaj, lo que la gente llama Biblia, les dije, ¿por qué comienza la Torá con el relato de la creación? ¿Qué tiene que ver el relato de la creación con nada? Si es un libro que trata del pueblo judío, del nacimiento del pueblo judío, de cómo se fue organizando, de cómo vivió en la tierra de Israel, etc. ¿Qué tiene que ver la creación del mundo? ¿Qué nos importa la historia de Adán? ¿Qué nos importa la historia de Noah? Como un prólogo hacia el nacimiento de Abraham, con 2 o 3 renglones ya era suficiente. E intentaron varias respuestas, muchas muy interesantes. No voy a repetir acá, no viene el caso, estaremos media hora recordando qué fue lo que dijeron estos estupendos alumnos. Y entonces les dije, esta pregunta no es novedosa, no es un invento mío, hace muchísimo tiempo se hace, desde que el mundo es mundo quizás, porque Dios comenzó la Torá con la creación del universo. Les dije, hasta el comentarista más famoso de la Torá inicia así su comentario. Se los voy a ir leyendo y explicando. El famoso comentarista es Rashi, Rabbi Shlomo ben Yitzhak, nacido en Troyes, Francia, hace mucho tiempo, 800, 900 años. Y dice, Amar Rabbi Yitzhak, lo haya tzarich להתחיל את התורה אלא מחודש הזה לכם, שהיא מצווה ראשונה שנצטוו ישראל. ומה טעם פתח בבראשית, dijo, que Rabbi Yitzhak dijo, la Torah no tenía que haber comenzado, sino en el libro de Éxodo, cuando Dios dio la primera mitzvah, porque supuestamente la Torah es un libro que contiene mitzvot, mandamientos, leyes, cómo organizar la vida personal y la vida colectiva del pueblo judío, que es el primer mandamiento que Dios dictó de santificar el mes de Nisan como el primer mes de la cuenta de los meses judíos. Entonces, ¿cuál es el sentido de haber comenzado con Bereshit, con la creación? Y ahí menciona un versículo en Teilim, en los Salmos 111, Mishum Koach Ma'asah V'yid Lamo Latet Lahem Nahalat Goim. Y es para que, si en algún momento las naciones del mundo dirían, el pueblo de Israel, ustedes son ladrones, porque conquistaron las tierras de los 7 pueblos, entonces nosotros, los judíos, podemos responder, toda la tierra es propiedad del Kadosh Baruj Hu, toda, porque él es su creador y nunca se la regaló a nadie. En todo caso, la presta, la alquila, pero no la regala. Ubra un etanal ayer y ayer beinab. Como él la creó y la sigue creando a cada instante, porque la creación es un proceso permanente, él decide a quién dársela de acuerdo a su voluntad. Birtzono natnalahem. Y según su voluntad, según su parecer, se la entregó al pueblo judío. Y en su momento, antes de que sea del pueblo judío, fue de los pueblos cananeos. Y antes era de los patriarcas de los hebreos. O sea, de Eber, los hebreos, que era su tierra. La tierra de Israel era de los hebreos. Luego Eber se fue y ahí vinieron los cananeos y la usurparon. Y luego volvieron los judíos a ocupar la tierra patria. Dice, y entonces, cuando llegó la voluntad de Dios, se la sacó a los cananeos para dárnoslas a nosotros. Esto es un tema absolutamente actual y vigente. ¿Cuántas veces hemos escuchado hablar que el Estado de Israel es un Estado imperialista, robaron la tierra de los pobres palestinos que estaban asentados hace millones de años? Antes que el mundo existiera, ya los palestinos estaban en Palestina. Todo es un mito, todo es un cuento, todo es una falsedad, este asunto de los palestinos. Pero lo que Rashi dijo hace, pónganles 1000 años atrás,
que era el motivo que él nos explicaba de por qué la Torá comienza en Bereshit, es completamente vigente, completamente actual, porque no van a parar las naciones enemigas de Dios y enemigas del pueblo judío de acusar a los judíos de cualquier cosa. Siempre van a encontrar lo que acusar. Hagan los judíos algo que para esos pueblos son malos, o no hagan nada y ya encuentran con qué acusarlos. Por ejemplo, en la época de Pesaj era costumbre acusar a los judíos de matar niños cristianos para sacarles la sangre, para hacer la matzá, el pan ácimo, el pan sin levadura. Y se asesinó a miles, millones de judíos con esa excusa, con esa mentira. Y ahora hay un montón de gente antisemita, pero no se dicen antisemitas, sino que se dicen antisionistas, diciendo, los judíos le robaron a los pobres palestinos, o son unos genocidas, son uno esto, son uno aquello. Se meten a opinar, se meten a hablar, a defender al culpable, que son estos tal llamados palestinos. ¿Que son una pobre gente? Puede ser que sí, pero por algún motivo están despreciados en todos o casi todas las naciones árabes. Por algo será. Y no es para estar buscando culpas en ese pueblo, que ni siquiera es un pueblo palestino, sino para dejar bien claro, si esa gente en su momento, igual que los cananeos, usurparon la tierra de Israel, llegado el momento, el dueño de la tierra dijo, fuera. Y el dueño de la tierra es Dios. Obviamente que con estas consideraciones de orden espiritual, no hay mucha gente que lo vaya a tomar como algo verídico real. Van a creer documentos y posturas de la ONU y yo que sé cuántas cosas más. Pero sepamos, la Torá tiene un mensaje que es de hace mucho tiempo, que está dicho en el idioma que la gente hablaba en su tiempo, en la mentalidad que la gente entendía en su tiempo, pero tiene un mensaje que es vigente. Por ahí, algunas cosas están fuera de contexto hoy en día y son absolutamente incomprensibles. Por ejemplo, hoy en día resulta bastante incomprensible que Dios exija el genocidio de algunos pueblos. Es completamente fuera de lo que es nuestra realidad actual, por muchos motivos. Ahí está en la Torá y hay mucha gente que se horroriza con eso. Y nosotros nos podemos horrorizar también porque estamos con la sensibilidad del siglo XXI. Pero si nos ponemos en el contexto, decimos, ¿qué tiene de raro esto? Esa gente vivía de esta manera. A nosotros nos parece algo horrible y salvaje, y está bien, esa es nuestra sensibilidad, y es correcto, se avanzó en la moral, se avanzó en las consideraciones humanas, pero para aquella gente, hace 3.000 y pico de años, el genocidio era normal, la esclavitud era normal, el maltratar a las damas era normal. Muchas cosas que hoy nos horrorizan, y con razón, en aquella época era normal. Gracias a la Torá, esas cosas se fueron cambiando, porque el mensaje ético de la espiritualidad fue penetrando en todas las naciones del mundo, gracias a gente que hizo el trabajo de difundir la palabra de Dios, a pesar de que no era su intención, musulmanes y cristianos. Llevaban la palabra de Dios corrompida en sus propias culturas, religiones, pero finalmente la gente conocía al pueblo judío a través de ellos, en lugares muy remotos que nunca hubiera llegado el pueblo judío o con mucho esfuerzo. Al Lejano Oriente, por ejemplo, había judíos, pero ¿cuánto puede penetrar la cultura judía de poquitos miles o millones en lugares tan remotos y con tantos habitantes? Pero con la fuerza del cristianismo, con su fanatismo de otras épocas y algunos de hoy en día, con la fuerza y el fanatismo del Islam, el mensaje del judaísmo, el mensaje ético y de la espiritualidad fue entrando en las vidas de la gente. Y entonces hoy existen los derechos humanos. Algunas veces son usados como una excusa para corromper otros derechos, para imponer agendas que de derechos no tienen nada, pero eso es otro tema. O sea, se usa la espiritualidad, el mensaje ético para la corrupción, cosa que el ego siempre hace, tratar de conquistar cosas valiosas para usarlas a su favor. Pero es otro tema también. Entonces, volviendo a lo nuestro, una persona con una mente genial como Rashi, hace 1000 años ya nos dio una visión de lo que iba a pasar en nuestros días. La gente protestando por el Estado de Israel y ya dio una respuesta. Que vuelvo a decir, quizás en los ámbitos jurídicos internacionales no tiene valor. Pero nosotros, que tenemos nuestra confianza puesta en el Creador, podemos decir perfectamente, Él creó este mundo y Él le da a quien quiere la parcela que quiere. Y le ha dado la tierra de Israel como una tierra para el pueblo judío. Enseñanzas hay muchas. La cuestión es poder empezar a hacernos preguntas y tratar de encontrar respuestas. Pero también tratar de que no sean simples opiniones. Es me parece, yo creo, o algo así. O algún rabino muy chistosudo de internet dijo. Sino ir a las fuentes,
buscar, analizar, aprender, desaprender, cuestionar. No quedarse con las palabras porque la dice alguien. No tener fe, porque la fe es para los religiosos y la gente espiritual absolutamente es lo contrario a los religiosos. No tenemos que tener fe y menos en cosas absurdas, sino confiar y cuestionar y avanzar y discutir, hacer como hizo en su momento Abraham, como hizo Moshe. Gente que discutía con Dios para encontrar la verdad, porque ellos en su limitación no entendían lo que Dios les estaba pidiendo, y entonces discutían con Dios para tratar de encontrar qué era realmente lo que Dios quería. Así que hagamos lo mismo, comencemos a cuestionar, preguntemos cosas que pueden parecer ridículas que alguien las pregunte, pero es hora de que alguien las empiece a preguntar y de encontrar respuestas, y así podremos ver quizás cosas sorprendentes a nuestro alrededor. Si este mensaje te ha parecido de utilidad, compártelo, coméntalo. Te deseo lo mejor, shalom y bendición.